Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal Team Negocios de Cámara Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Semantic System, hemos organizado esta jornada Factura electrónica obligatoria, plazos, riesgos y cómo cumplir sin errores. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a David Montia, que es responsable de desarrollo de negocio y marketing, con más de 25 años de liderazgo en IT, dirección, proyectos y desarrollo de negocio. Ha gestionado equipos de ventas y preventa, gestionando cuentas estratégicas desde posiciones directivas en empresas del sector IT. Y también tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Raquel Ramos Morilla, que es Product Manager Redcon DPA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en entornos RP y cerca de una década impulsando proyectos de digitalización de procesos logísticos y financieros, especializada en la integración de soluciones Redcom con distintos RP, con foco en automatización, factura electrónica y cumplimiento fiscal, sí, Ticket Buy, entre otros, ayudando a las empresas a ganar eficiencia, control, trazabilidad y cumplimiento normativo. Bueno, pues muchas gracias a los dos por compartir este ratito, vuestros conocimientos y bienvenidos cuando queráis. Gracias, buenos días Gracias. a todos. Buenos días a todos. Gracias, Mar, por la presentación. Ah, Gracias. bueno, y ya nos han presentado, por tanto voy directamente al grano. ¿Por qué estamos aquí hoy? Pues porque en el tema de la normativa de factura electrónica ha habido cambios en las últimas semanas y un poco por recapitular dónde estamos, saber cuáles han sido esos cambios y qué supone de cara al futuro, ¿no? Y dar sobre todo la orientación de qué hay que hacer o qué es lo que creemos que hay que hacer para bueno, pues cumplir con la ley que va a estar vigente en pocos meses. Y dejadme que empiece por el principio de el por qué estamos aquí, no en el webinar, sino en la ley, porque a veces con todo el tiempo, ya veréis cuando pasa el calendario, que llevamos años con esto, pues se nos pierde de vista cuáles son los motivos por los cuales se ha lanzado la factura electrónica. Lo primero es decir, ley crea y crece. Esto es una ley que no es de factura electrónica. Es una ley que viene, que tiene ese nombre, ley tal de creación y crecimiento de empresas. ¿Vale? ¿Por qué se crea esta ley? Pues porque Europa, a partir de el COVID, lanza unos fondos de ayuda para los países de la comunidad que se llaman Next Generation y establecen unos requisitos a los países para que puedan recibir estos fondos. A España le dice, tienes que facilitar el crecimiento de las empresas, perdón, tienes que facilitar la creación de las empresas y favorecer el crecimiento, porque tienes un problema. Y este problema pasa por, bueno, pues por regular todo eso, ¿no? De alguna manera para que haya esta mejora. Para facilitar el crecimiento, lo que dice la ley, bueno, pues pone regulaciones, facilita las medidas de financiación y pone luchas contra la morosidad. Este es el punto que nos importa. Porque dentro de las luchas contra la morosidad, la ley Crea y Crece, que es de muchas más cosas que de la factura electrónica, nos dice que va a obligar a la factura electrónica, sobre todo porque eso va a permitir un seguimiento y control. ¿Un seguimiento y control de qué? De la morosidad, ¿vale? Del retraso de los pagos entre empresas. ¿Vale? Y aquí os saco un dato que yo creo que es muy importante, que es actual, no es de entonces, pero digamos que se ha ido manteniendo en el tiempo y yo creo que nos sitúa muy bien, primero, en el por qué y segundo, qué va a hacer la administración en el futuro respecto a eso, porque ese es el punto que probablemente nos va a afectar más. En España hay eh, parece ser que no estoy compartiendo, perdonadme. Eh, a ver, un momentillo, porque compartir. Vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Estamos viendo. Ahora sí, David, ahora sí, ahora sí. Vale, perdonad, ¿eh? Bueno, decía eso, ¿no? Más o menos lo que se ha contado está aquí en la pantalla, la ley y qué cosas exige la ley y después el por qué, ¿vale? El por qué, el retraso medio,
¿vale? De los pagos en Europa. ¿Y aquí qué es significativo? Pues primero, que España está por encima de la media, ¿vale? Y este es un dato que se ha mantenido de manera sostenida. Esto es un estudio, aquí tenéis el link, cuando os enviamos la presentación podéis entrar vosotros, es un estudio realizado por Informa en toda Europa. Ese es el punto importante, que se mantiene por encima de la media y que está en el top 5, ¿vale? Somos los campeones o estamos entre los campeones del impago. Bueno, no tenemos medalla, pero casi, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio de Economía para atajar eso? Pues obligar a la factura electrónica, porque eso va a dar mucho más control de cuándo se paga y por tanto va a permitir aplicar la ley de morosidad que ya existe en España desde hace bastantes años, pero que no se ha aplicado porque no había información suficiente para bueno, pues poder comprobar si las empresas pagan en tiempo o no y por tanto sancionarlas o tomar algún tipo de medidas, ¿vale? Lo primero es el por qué estamos aquí. Lo segundo, a través de los medios de comunicación, la mayoría de las veces sin mala intención, se ha generado confusión, ¿vale? ¿Por qué? Porque se llama factura electrónica a cosas que no lo son. Y al final yo estoy muy acostumbrado a llegar con una empresa, a hablar con el director financiero y decirme, no, no, yo la factura electrónica no la pongo porque ya tengo el SI. O hablar con una empresa del País Vasco y que me diga, no, no, si nosotros ya hacemos ticket buy, ¿para qué vamos a poner factura electrónica? Vale, pues para aclarar este cuadro, que parece que tenga muchas cosas, pero no tanto. Primero veréis en la barra de arriba que tenemos dos grupos de normativas que están actualmente o en vigor o en proceso de entrar en vigor. Las que corresponden a reporting fiscal, que normalmente son normativas que se han lanzado a través del Ministerio de Hacienda, a través de los gobiernos autonómicos, en el caso de Euskadi y Navarra, y que las gestionan las agencias tributarias, las correspondientes, la española cuando afecta a todo el país, pero la correspondiente en cada comunidad autónoma cuando es una normativa de ahí. Y esto es reporting fiscal, quiere decir informar a las agencias tributarias correspondientes de movimientos económicos, pero con el objetivo de hacer un control fiscal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí claro, este mapa se va ampliando porque a medida van saliendo normativas, pues se nos hacen más columnas y más filas, ¿no? Pero lo importante que es que de lo que vamos a hablar hoy, que es la factura electrónica, no es reporting fiscal, es el formato de la factura, que no depende del Ministerio de Hacienda, que no depende de ninguna agencia tributaria y que lo que establece es cómo hay que enviar las facturas e informar sobre las facturas, pero no desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista de poder cumplir el objetivo que decíamos de cuándo se paga, ¿vale? Por tanto, si estáis haciendo el SI, tenéis que hacer factura electrónica. Si os va a afectar Verifactu, la ley antifraude, que es reporting fiscal también para empresas que no tienen SI, también os afecta factura electrónica, os afectará. Si estáis en el País Vasco y estáis reportando SI o TicketPay o Batus, os afecta la factura electrónica. Si estáis en Navarra, que saldrá una normativa dentro de poco, en la Ticket la hemos incorporado ya aquí avanzándonos, aunque todavía no está en vigor, también estaréis obligados a factura electrónica, ¿vale? Por tanto, factura electrónica, no reporte fiscal. Solo un pequeño matiz. He dicho que aquí no está la agencia tributaria en la factura electrónica. Bueno, la agencia tributaria está aquí, pero solamente como instrumento. Es decir, solamente porque son los que tienen los recursos para poner una infraestructura tecnológica para que esto sea posible. Pero no gobiernan este tema, no deciden, no legislan, no controlan. Simplemente ponen los recursos. ¿Estamos de acuerdo, no, Raquel? Muy bien. Vale, pues ¿qué nos pide la factura, la normativa de factura, la nueva normativa de factura electrónica que modifica la que ya era existente? Dos cosas sobre todo. ¿Qué formato tienen las facturas y cómo es el proceso de enviar y recibir las facturas? Si vosotros sois un proveedor, tendréis que enviar las facturas a clientes y la normativa dice que estas facturas van a tener que tener un formato específico. Formato electrónico estructurado, quiere decir no valen los PDFs, que esta factura va a tener que tener el formato específicamente VL para dejar una copia de ella, es decir, que tendréis que dejar una copia de esta factura en la solución pública, que es un repositorio
justamente el que gestiona la agencia tributaria, donde van a tener que haber las copias de todas las facturas. Que el receptor de esta factura, por tanto el cliente, os va a enviar notificaciones de estado de esta factura y por tanto vais a tener que poder procesar esas notificaciones. Que si sois proveedor vais a recibir las facturas en esos formatos electrónicos estructurados, insisto, no valdrán los PDFs, que vais a tener que ser capaz de tratarlos y que vais a tener que comunicar tanto a la solución pública como al emisor de la factura, es decir, al proveedor, el estado de la factura, tanto en el momento en que la aceptéis o la rechacéis, como en el momento en que la paguéis. ¿Ah? ¿Qué más hay que saber? Bueno, que habrá sanciones y estas sanciones pueden ser económicas o no dejaros acceder a ayudas o participar en licitaciones, que ha habido y va a haber ayudas públicas y ahora lo comentaremos y que hay unos plazos determinados, un calendario, ¿vale? Que ahora entramos en él. Calendario. Bueno, llevamos, como veréis, hemos puesto en pequeñito arriba de dónde venimos, que era aquella ley Crea y Crece que salió en 2022, ¿vale? Y han ido pasando el tiempo y sale, pam, 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 y hemos llegado hasta aquí, ¿vale? ¿Qué es hasta aquí? Pues bueno, primero que los últimos cambios que se han producido, que era algo que ya estábamos esperando desde hacía bastante tiempo, es que en el primer trimestre de este año se aprobó el Real Decreto, que básicamente es el reglamento sobre cómo va a funcionar todo este tema, y que a partir de aquí falta la orden ministerial que se publica en abril de este año. Se sube a consultas, es decir, se publica un borrador, pero que es muy importante que este borrador, que de hecho ya este borrador ya está aprobado y ya está enviado a Europa, etcétera, etcétera, pero este borrador da una fecha concreta de cuándo va a empezar, se va a lanzar todo esto, cuándo va a entrar en vigor, ¿vale? Y esta fecha concreta que da es 1 de octubre de 2026. Y a partir de aquí empiezan a contar plazos que ahora os cuento, ¿vale? Aquí hemos puesto Q4 y hemos tenido una discusión con Raquel si era Q3 y Q4. ¿Por qué? Porque es Q4, pero es el primer día de Q4. Por tanto, yo no lo contaría como plazo Q4. ¿Vale? Es muy importante. Vuestro plazo es hasta el 30 de septiembre bueno, 2027, ahora lo veremos, pero no el 1 de octubre. Por tanto, bueno, ponemos Q4, pero tened la referencia que tenéis 3 trimestres, no 4, para trabajar esto cuando entremos en el año en vigor. ¿Qué dice la ley? Que a partir del momento en que se publique la orden ministerial, que es, digamos, la parte técnica, es lo que define cómo funcionan las plataformas, la solución pública, etcétera, hay un año para que entre la obligatoriedad para aquellas empresas que facturáis más de 8 millones. ¿Vale? Por tanto, si es verdad que esto acaba saliendo el 1 de octubre del 26, el 1 de octubre del 27, todos vais a tener que estar funcionando con factura electrónica, todo probando en producción, ¿vale? Todo funciona. No empiezan pruebas, no, empieza la producción, ¿vale? Pero un matiz importante, el mismo reglamento dice que la solución pública, esta cajita que estaba en medio y a la que hay que dejarle una copia de la factura y los mensajes, etcétera, estará en marcha 2 meses antes para hacer pruebas. Es decir, este es un sistema que no solamente depende de vosotros y de que la comunicación con la solución pública funcione correctamente. Por tanto, cuando lleguéis al 1 de octubre del 27, esto va a tener que estar probado. Por tanto, a partir del momento en que se lance la orden ministerial y por tanto empiece a contar los plazos, no penséis en un año, pensad en 10 meses para tenerlo todo listo para empezar a probar. Si facturáis menos de 8 millones o sois un grupo y tenéis empresas que facturan menos de 8 millones, esas empresas no estarán obligadas hasta el 2028. ¿Vale? Se entiende que también Q4 o octubre de 2028, aquí no hemos puesto ni fecha ni trimestre, bueno, porque cuando están lejos en el tiempo ya la experiencia nos dice que más vale no concretar. ¿De acuerdo? Por tanto, la recomendación es que penséis que este es un proyecto que tenéis que poner en marcha en 2026 para arrancar en 2027 y fijaros que el 7 lo hemos puesto en rojo, ¿vale? Y por tanto tiene que ser un proceso de decisión que la recomendación es que hubiera empezado ya, que se decida en el tercer trimestre para que tengáis este margen para
ponerlo en marcha, ¿vale? Y hoy hablaremos también de por qué los motivos de hacerlo con tiempo, etcétera. ¿Ok? Vale, entonces, de todo esto que nos pide la ley, ¿qué es importante desde el punto de vista de vuestra organización interna? ¿Cuáles son los desafíos? La ley nos pide, por una parte, formatos de factura. Ya hemos dicho que son 4 formatos: VL, factura, CI y EDIFAC. Vale, esto es una obligación, pero es una cuestión técnica. Lo va a resolver la plataforma que contratéis o el sistema con el que vayáis a hacer. No es importante desde un punto de vista organizativo vuestro. La otra, los procesos de notificación. Bueno, aquí hay una parte que es importante, que ahora la veremos, que son los tiempos, pero al final las notificaciones las envía también el sistema. ¿Vale? Por tanto, tampoco es una cuestión que afecte directamente a vuestra organización. ¿Qué sí que es importante? Que estos procesos de notificación tienen tiempos marcados por la ley. 4 días desde la aceptación al pago o, perdón, desde la aceptación o el rechazo, y 4 días desde el pago. ¿Vale? Eso quiere decir que tenéis que asegurar que se cumplen estos 4 días, ¿vale? Y veremos que en muchos casos no se cumple. La experiencia que nos dice de la información que tenemos de las empresas es que no se cumple por cómo se está gestionando estos procesos. Y más importante todavía, que yo creo que es lo más importante de todo, esto se hace para que la ley de morosidad se pueda cumplir. Y la ley de morosidad establece sanciones importantes en algunos casos. Multas que van entre 3.000 y 1.000.000 de euros, y en algunos casos porcentajes de facturación de las empresas. Seguro que el día 1 el Ministerio no empieza a aplicar sanciones porque no tendrá los datos y no querrá presionar a las empresas. Pero van a existir estas sanciones con el tiempo. Por tanto, es el momento de que aseguréis que vuestros procesos os permiten cumplir con la ley de morosidad. Ya sabéis, si no hay acuerdo entre las partes, un máximo de 30 días para pagar la factura. Si hay acuerdo, se puede llegar hasta los 60 días. ¿Por qué decimos que la mayoría no estáis cumpliendo? Porque hay estudios, y aquí tenéis un estudio que es de 2024, pero bueno, empieza a ser ya viejo, lo renovaremos, pero os aseguro que no ha cambiado mucho la realidad desde entonces. Porque hay muchos errores cuando se gestionan las facturas, porque los procesos no están bien definidos. Las facturas a veces se pierden porque están en papel y están en los cajones de las personas. Las personas que están involucradas en el proceso no conocen cuáles son los pasos para gestionar la factura bien. Quien gestiona este proceso no sabe cuál es el estado de una factura determinada, a veces, como decía antes, porque está en un cajón, porque cada vez que entra una persona cambiamos un paso en el procedimiento, etcétera. Esto supone mucho tiempo, y por tanto mucho tiempo para formar a las personas, y por tanto que en ese tiempo se está funcionando mal. En definitiva, el proceso es ineficiente, es mucho esfuerzo por parte de personas, es gasto excesivo, es decir, costes indeseados, y al final implica lo que decían, ¿no? Bueno, pues que estamos tardando mucho más en procesar las facturas de lo que sería deseable. Por tanto, en este contexto, ¿qué recomendamos? Que aprovechéis la oportunidad para modificar vuestros procesos para ser capaces de cumplir con estos plazos. ¿Cómo hacerlo? Pues primero, preguntaros si tenéis los procesos identificados, si existen, por una parte, y si existen, si están identificados y comunicados. Segundo, si estos procesos, aunque existan, nos permiten cumplir con estos plazos. ¿Son eficientes o tienen todas estas características, debilidades que decíamos en la slide anterior? Segundo, porque, o tercero, vale, pues dado ese contexto, si las respuestas son no y sí, quiere decir, ¿tengo que hacer cambios? Vale, pues ¿qué cambios tengo que hacer, ¿no? ¿Qué planteamiento me hago a la hora de redefinir mis procesos más allá de la parte tecnológica que pueda implementar? Y si tengo que hacer cambios, ¿mi organización está preparada? ¿Las personas que van a estar involucradas en esto están preparadas para este tipo de cambios, de dejar de manejar o papel o procedimientos manuales por email, en PDFs, etcétera, y hacerlo de manera más digitalizada y automatizada? ¿Necesito que alguien me apoye desde fuera? ¿Necesito recursos externos, partners, expertos, etcétera, para que me ayuden? Y al final, lo más importante, ¿soy capaz de hacerlo en 10 meses?
¿vale? Es verdad que en este momento no son 10 meses lo que queda, son en realidad 12, porque si contamos que hay 2 agostos por el medio, nos quedan aproximadamente 12 meses. Pero si os esperáis al 1 de octubre que salga la ley, quedarán menos de 10 meses. ¿Todos estos cambios sois capaces de hacerlos? Sí, perfecto. No, pues hay que pensar qué hacemos. Vale, y hay que pensar sobre todo que en este proceso estamos involucrando a bastantes partes de la empresa. ¿Vale? En los procesos de facturas está involucrada la gente de finanzas, pero también la gente de compras, a veces la gente de ventas, la gente de logística. Es decir, que va a haber diferentes usuarios clave involucrados, están involucrados los autorizadores, que a veces son de cualquier departamento de la organización. Y por tanto, si vamos a cambiar los procesos, vamos a tener que involucrarlos a ellos. Ello quiere decir que no tenemos que pensar en un proyecto sencillo de implantación tecnológica, sino en que hay un proceso de adopción que involucra revisar estos procesos y, por tanto, a los usuarios clave y los responsables de los departamentos que están implicados en ello, involucra la selección de una plataforma en paralelo, que esto afecta a IT, puede afectar también a las áreas de negocio, pero digamos con menos carga para ellos. Si he decidido, una vez revisados los procesos que tengo que cambiarlos, tendré que adaptarlos y en paralelo, si queréis, estar haciendo el proyecto de ejecución implicando a usuarios muchas veces, sobre todo porque va a haber que hacer pruebas con ellos, etc. ¿Vale? Finalmente lo acabaremos pasando a producción, pero posteriormente hay una gestión del cambio. Por tanto, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje es, bueno, hacerlo con tiempo, porque además no solo es una cuestión de lo que tardáis, sino de la respuesta que pueda dar el resto de la organización a estos cambios y el tiempo que puedan dedicar, sobre todo. Bueno, hemos explicado algunos de los motivos para ponerlo en marcha ya. Vamos concretamente al detalle de estos motivos. ¿Por qué hay que lanzar ya el proyecto, aunque la fecha de implantación no ha llegado todavía y cuando salga esta fecha de entrada en vigor, vamos a tener un año para que entre la obligación? Bueno, por 6 motivos que tenéis aquí, ¿no? Los beneficios, la motivación, el retorno, que os aseguréis el éxito, que hay otras normativas, ¿vale? Y que ya no hay dudas en el proceso. Empezamos por los beneficios. No me paro mucho porque esto, bueno, en diferentes foros se ha estado repitiendo muchas veces, pero digitalizar los procesos de factura supone mejoras para la organización que afectan directamente a los departamentos involucrados, pero también a toda la organización. Bueno, reducción del esfuerzo de las personas dedicadas, menos tiempo dedicado a errores. Los procesos están estandarizados, por tanto, corregimos aquel problema que decíamos antes, que la gente no sabe qué hacer con las facturas. El conocimiento de eso está en una aplicación, no hay que mantenerlo en la cabeza de las personas y si hacemos cambio, por tanto, se difunde de manera automática. Sabemos lo que está pasando porque tenemos trazabilidad, tenemos control en tiempo real del estado de dónde está una factura. Tenemos indicadores, lo cual nos permite mejorar el proceso cuando hay fallos y, evidentemente, los datos están más seguros y si no consumimos papel, porque no lo hemos dicho antes, pero en muchos casos aunque las facturas se manejen en PDF, se están imprimiendo y fotocopiando, etcétera. Si no consumimos papel, pues bueno, haremos una muy buena contribución a generar. No entro en el detalle, ¿vale? Aquí explico por qué cada uno de estos motivos. Yo creo que la mayoría de ellos son obvios. Aquí tenéis una lista, como os enviaremos la presentación, os la dejo ahí. ¿Por qué es el motivo de lanzar el proyecto? Primero, porque, como decíamos, tiene retorno de la inversión. Todos estos beneficios que hemos dicho suponen ahorrar costes, supone fidelidad de los clientes, supone generar más ingresos, etcétera. Porque la ley ya está aquí y porque va a haber ayudas y subvenciones que van a ayudar a financiar el proyecto. He dicho va a haber, bueno, ha habido ayudas, algunas ya no están vigentes, como por ejemplo el kit digital, que ya sabemos también que no afecta a todas las empresas que estáis aquí, pero en su momento había ayudas, pero sí que hay, por ejemplo, ayudas que tienen que ver con la pyme digital, que están
emitiendo las cámaras de comercio, etcétera, y seguro que en cuanto esto se lance va a haber más ayudas. Aprovecharlo para financiarlo y, por tanto, que el proyecto entre esto y el retorno de la inversión se va a pagar solo. Bueno, la idea del retorno de la inversión es que vamos a poner un dinero en este proyecto que desde el primer año va a empezar a generar ahorros y va a hacer que se pague. Los datos que nosotros tenemos es que la inversión que vais a hacer aquí normalmente se paga en menos de 5 años. Lo normal es en 3 años y medio, y además podéis fasear el proyecto de manera que digáis, bueno, pues hacemos una inversión inicial de automatizar una parte o solamente cumplir la ley, pero nos planteamos en 1 o 2 años terminar de automatizar el proceso. De esta manera faseáis la inversión y el retorno sigue siendo el mismo, pero con menos esfuerzo de inversión. Os damos una calculadora, ¿vale?, que justifica esta inversión. Tampoco me voy a parar, solamente decirles que aquí hay ahorros directos, bueno, pues en tiempo de las personas, sobre todo, etcétera. Ahorros indirectos, que podría ser aquellos que estáis utilizando también papel, pues espacio físico, lo que hacéis de las fotocopias. Tenemos datos que dicen que se está fotocopiando todavía, se está imprimiendo y fotocopiando todavía una media de 8 veces una factura. Y después los ahorros quizá más indirectos o menos cuantificables, más cualificables, como la relación con vuestros partners, ¿no?, proveedores, clientes, etcétera, que va a mejorar, y eso va a generar, evidentemente, pues mejor trato e incluso mejor ventas en muchos de los casos. Anticiparse. Bueno, vuelvo a lo de los tiempos que decíamos antes, pero poniéndole otro factor. Todo el mundo va a estar en ello al mismo tiempo. Es decir, el 1 de octubre de 2026, los que no se hayan puesto las pilas se las van a poner, pero ya muchas empresas se están poniendo las pilas. Eso quiere decir que tanto desde el punto de vista de recursos vuestros como desde el punto de vista de recursos externos, el partner que queréis utilizar para ello, vais a estar muchos clientes compitiendo por ello, ¿vale? Y por tanto, tiene mucho sentido que, bueno, pues os pongáis las pilas lo antes posible, seleccionéis quién os va a ayudar y empecéis ya a hablar con él. Igual no hace falta decidir ya nada, pero sí, por lo menos, tener claro cuál es el camino que vais a tomar. Si podéis decidir ya y ponerle fecha al proyecto, etcétera, pues os lo recomendaríamos. Otra parte importante es que hay otras normativas. Estas normativas vienen de Europa y van a obligar en un plazo de menos de 10 años a que esté armonizado tanto toda la parte que tiene que ver con lo que hablamos al principio del reporting, ¿no?, es decir, la información fiscal a las agencias tributarias, como la factura electrónica, ¿vale?, que tiene un umbral de 2035. Pero, por ejemplo, en 2030, todas las facturas que se emitan entre empresas intracomunitarias, es decir, entre una empresa de un país de la comunidad y otra empresa de un país de la comunidad, van a tener que ser en formato electrónico, ¿vale? Por tanto, esto está en el horizonte. No es que España se hayan vuelto locos, nos hayamos vuelto locos y queramos implantar esto, sino que va a ser algo que vendrá. Por tanto, es una inversión que estáis haciendo de cara al futuro. Ya no hay dudas, ¿vale? Ha habido durante todo el proceso muchas dudas de cuál sería el formato, de si se involucraría el SI, si habría que enviar el PDF el primer año, que sí que va a haber que hacerlo, de cómo se hablarían las plataformas, del papel de, pues, las diputaciones forales de Euskadi o de Navarra, que si sois grupos o tenéis allí empresas o sois de allí, pues esto tenía un papel importante que ahora generaba dudas importantes que ahora ya están definidas, y ya se ha publicado la orden ministerial. Por tanto, ya sabemos qué dice, y aunque pueda haber correcciones, esto sobre todo afecta a la parte técnica. Y por último, un tema importante. En algunos casos se está planteando el hecho de trabajar directamente contra la solución pública y no utilizar una plataforma. Esta es una solución que está prevista por la ley, sí, es una solución que entendemos que está pensada sobre todo para empresas pequeñas y microempresas, porque el problema de trabajar directamente contra la solución pública es que, como veréis en esta tabla, hay muchas cosas que la solución pública no hace, que es puramente un repositorio y no automatiza nada, y
bueno, pues si no la hacen, las vais a tener que hacer a mano o vais a tener que necesitar un RP que las haga o modificar vuestro RP para que los haga, ¿vale? Por tanto, la recomendación es una plataforma privada de factura electrónica que resuelve todo lo que decíamos antes, ¿no? Los formatos, la automatización de los mensajes, dejar la factura donde toca, no solamente al cliente, sino en la solución pública, etcétera. Y además os da otros beneficios que tienen que ver con la automatización y el control del proceso. Muy bien, Raquel, no sé si me he tomado mucho tiempo o no, pero te paso el testigo. Perfecto, no, continuamos y seguimos. Cojo lo que has dicho ahora en este último momento. Bien, hablando de la plataforma, ¿no? Centrarnos en lo que es la plataforma. Ya ha comentado David que evidentemente la opción de mandar la factura directamente a la solución pública es una opción viable dentro de lo que es el esquema que plantea el Ministerio de Economía, pero entendemos que para ciertas compañías donde sus procesos son más complejos, donde su volumen de facturas son más altas o donde hay una complejidad desde un punto de vista de proceso mayor, pues ya se requiere de una plataforma. ¿Por qué? Pues por todo lo que apuntaba David, una plataforma, ya sea porque está embebida en el RP, porque el RP lo aporta o porque es externa al RP, pues debe aportar ciertas funcionalidades que evidentemente la solución pública no aportará, ¿no? Desde un punto, si puedes ir mostrando, David, si te parece, ¿vale? Y así ya lo voy incorporando. Vale, desde un punto de vista de emisión de facturas, pues evidentemente la plataforma tiene que ser capaz de convertir formatos. Esto es lo primero, ¿vale? Si es una plataforma externa, pues integrarse con el RP, porque normalmente es en el RP, en el sistema de gestión, donde se generan las facturas. Durante el primer año será obligatorio también enviar la factura en formato PDF, aparte de evidentemente la factura en formato electrónico estructurado. ¿Por qué? Pues precisamente por los timings que ha comentado David. Desde la publicación de la orden ministerial, las primeras empresas, que son las que facturan más de 8 millones, tienen un año, pero las que facturan menos de 8 millones tienen hasta 2 años para entrar ya en periodo obligatorio. Entonces habrá un año donde unas sí que estarán obligadas a emitir factura en formato electrónico y las otras todavía no estarán obligadas a recibir esas facturas en formato electrónico. Y por eso en la ley se contempla que durante el primer año de obligatoriedad, de las primeras que entran, por supuesto, es obligatorio también enviar el PDF, ¿de acuerdo? Pero al hilo de lo que decía, una plataforma de facturación lo que debería hacer es convertir formatos. ¿Por qué? Porque la solución pública, como sabéis, pues al principio empezó con la necesidad de que se le enviara un formato Facturae, pero ahora ya estamos en un formato VL, ¿vale? Con lo cual aquí, pues bueno, dentro de esos 4 formatos contemplados, la solución pública indica que va a querer la copia de esta factura en un formato determinado que es VL. Pero si el destinatario de esta factura utiliza una plataforma de facturación privada, la ley también contempla de que la plataforma de facturación del receptor de factura puede exigir uno de estos formatos. Es decir, podríamos encontrarnos en el escenario de que hay que mandar a la solución pública VL y la plataforma de facturación del cliente espera otro de los 4 formatos que están establecidos en la ley, ¿no? O EDI, o Facturae, o SI, ¿vale? Con lo cual, conversión, por supuesto, también firma, procesos que automáticamente puedan llegar a firmar esas facturas porque hay que firmar las facturas y, evidentemente, procesos que automáticamente y o que permitan la acción manual puedan enviar a quien corresponda siempre una copia a la solución pública, por supuesto, y o a la plataforma de facturación del cliente. Pero también desde un punto de vista de facturas emitidas, la plataforma tiene que permitir la recepción de las notificaciones por parte de ese receptor de factura. Hablábamos de las notificaciones de aceptación, rechazo y pago de la factura. Estoy centrándome en las obligaciones en las que son obligadas, digamos que hay opcionales, ¿no? Notificaciones parciales, etcétera, etcétera. Vale. Desde un punto de vista de recepción de factura, la plataforma debe permitir, pues evidentemente, conectarse. ¿Puedes mostrar, David, por favor? Debe permitir conectarse, la conexión, la interconexión con las distintas plataformas de facturación. Así también lo obliga y está contemplado
en la ley y, por supuesto, también debe conectarse con la solución pública para solicitarle las facturas, ¿de acuerdo? Las facturas correspondientes, ¿vale? Sería ya fuera de la ley, pero recomendable que también esta solución os proporcione lo que es la automatización de la gestión y contabilización de las facturas en el ERP. ¿Por qué? Pues precisamente para afrontar las barreras que os ha comentado David en cuanto a los errores humanos, en cuanto al tiempo de proceso que es excesivo, en cuanto a cambio de personal que supone pues una cierta inestabilidad del proceso, en cuanto a que igual los procesos no están claros y hay que sentar bases, también para que no se pierdan facturas, es decir, digitalizar todo el proceso permite en este sentido que a través de un sistema tengamos transparencia en el proceso, sepamos qué factura está en qué estado, ¿de acuerdo? En cada momento, si la aplicación ya os permite pues ver, por ejemplo, un historial, pues tener la trazabilidad de todo lo que ha ocurrido con cada una de las facturas cuando se ha pues, cargado en la aplicación o cuando se ha recibido, cuando se ha ejecutado un proceso, por ejemplo, de validación o si tenemos los circuitos de aprobación digitalizados, que también es recomendable y también entendemos que debería proporcionar una plataforma de facturación, pues incluso transparencia en ese sentido de saber la factura en manos de quién está, cuántos días hace que esta persona o estas personas tienen pendiente de aprobar la factura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, una plataforma de facturación, como estáis viendo, aporta muchísimo más que no lo que puede llegar a aportar la solución pública. Por supuesto, insisto, el camino de ir directamente a la solución pública es un camino válido, pero entendemos que la plataforma aportará otras funcionalidades que posiblemente ciertas empresas pues necesiten por los motivos que he dicho antes: volumetría, complejidad en el proceso, número de compañías, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, por supuesto también sería interesante, y ya para terminar, que esta plataforma pues estuviera o se integrara, interesante y necesario que se integre con Ticketbuy si estamos en el País Vasco. ¿Vale? Ticketbuy afecta a las facturas emitidas y bueno, si alguno de los que está aquí está en el País Vasco, pues evidentemente sabe que hay que incrustar un código TBAI o un código QR en la factura, siendo formato estructurado pues el código TBAI, pero digamos que la factura que definitivamente se tendrá que mandar a la solución pública y o a la plataforma pues debe contener este código, con lo cual es importante que los sistemas estén conectados para que todo el proceso sea ágil, sea rápido y esté a tiempo, en los tiempos que se esperan, ¿vale? Bien, os queríamos hacer una pequeña demo de lo que es nuestra plataforma de Repcon DPA muy rápidamente, porque son las 10:42 y queremos dejar un espacio importante para las preguntas. Un segundito que estoy compartiendo. Un momentito, ¿vale? Muy rápido. Vale. A ver. Vale, podéis confirmarme que veis la pantalla, sí, ¿verdad? Sí, Vale. ya la vemos. Sí. Como un ejemplo de una plataforma, como puede ser Repcon DPA, en este caso una plataforma que se accede a través de diferentes navegadores. Rápidamente, hablábamos de transparencia en el proceso. Si me voy al módulo de facturas de compra, además, importante, no lo he dicho, esto está pensado, la ley de Crea y Crece, digamos que obliga de alguna forma, ¿no?, a digitalizar los procesos. De ahí, pues también la necesidad de la factura electrónica. Digamos que es como el primer paso, ¿no? Tiene muchos beneficios digitalizar los procesos. Evidentemente, digitalizar la factura, David os ha hablado de los beneficios. Entendemos que las empresas españolas deberían animarse más y creo que así lo van a hacer cuando pasen por los beneficios y vivan los beneficios en primera instancia de la factura electrónica para automatizar otro tipo de procesos. Con lo cual, la plataforma
bajo nuestro criterio, debería también proporcionar la posibilidad de automatizar otros procesos como los pedidos, las solicitudes de compra en una comunicación tipo portal de proveedores o los albaranes, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, desde un punto de vista de facturas recibidas, por ejemplo, hablábamos de transparencia del proceso, ¿no? Y de automatización de la gestión y contabilización de facturas. Aquí podemos ver un panel donde yo puedo saber, yo gestor, puedo saber en cada momento pues dónde están las facturas, cuáles están contabilizadas, cuáles están pendientes de contabilizar y por qué motivo, ¿de acuerdo? Incluso si alguien las tiene aprobadas o pendientes de aprobar, digamos, quién puede, quién está pendiente de aprobar y cuántos días, ¿no? Si me voy a una factura, es importante que desde un punto de vista de plataforma los datos se vean, lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea, ¿no? Los datos se vean bien. Ahora las facturas vendrán en formato electrónico estructurado. Podemos mirar el fichero, pero desde luego a ojo humano no es que sea muy atractivo, ¿de acuerdo? Con lo cual necesitamos, pues a través de la plataforma, poder ver lo que veíamos, lo que vemos ahora hoy, junio del 2026, en formato PDF. ¿De acuerdo? Bien organizado, pues los datos de la cabecera, las diferentes partes, emisor, receptor, tercero, todos los datos de las líneas, de qué contiene esa factura. Si automatizamos el proceso de gestión y contabilización y por tanto el sistema, por ejemplo, nos permite integración con el ERP, pues para obtener cuentas y o dimensiones analíticas a las que tenemos que contabilizar esta factura. Esto es una factura sin pedido, pero en facturas con pedido incluso poder ver el matching, ¿no? Las líneas de factura, cómo concilian contra las recepciones pendientes de facturar que se han recuperado del RP, ¿no? Bien identificado pues todo lo que son los desgloses, las bases, las tasas impositivas, incluso si tenemos la opción de gestionar la automatización, pues cuáles son los códigos impositivos a los que voy a contabilizar esta factura. Os decía, información sobre el workflow, qué personas están asignadas, qué personas finalmente han aprobado, rechazado o en qué punto estamos dentro del proceso. ¿De acuerdo? Muy rápidamente. También historial, trazabilidad, lo que os decía. Necesitamos saber qué pasa en cada momento, ¿no? Cuando se ha creado, si se han producido incidencias, cuando incluso se ha notificado la aceptación la notificación de aceptación, de rechazo, de pago, sistema que os permita reducir tiempos en todo el proceso, es decir, automatizar es reducir tiempo, ¿no? Parte reducción de tiempo, reducción de errores, pero que también os permita que desde un punto de vista visual vosotros tengáis el control, tengáis la trazabilidad y tengáis toda la información en tiempo real. Y que todas aquellas acciones que la aplicación hace automáticamente seáis capaces también para afrontar ciertos momentos de hacerlas manualmente. Poder notificar una aceptación de factura, poder notificar un rechazo de factura, poder, si cabe, rechazar la factura y que por tanto el sistema automáticamente notifique, ¿de acuerdo? Digamos que ese sería un poco el resumen. Evidentemente nos he hecho una demo completa de todo lo que podía hacer en este caso Repcon DPA, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Que os quiero trasladar qué es lo que tiene que aportar, digamos, en ese sentido, o qué debería aportar una plataforma, ¿vale? Podemos continuar. Coges tú el control, David, ¿estás en mute? Ok, vale, pues nada, vuelvo a compartir y si queréis ya podemos entrar en las preguntas que hayan Sí, ido porque surgiendo. tenemos unas poquitas. A ver, sé que hay muchas dudas. Siento no poder dar paso a todas las preguntas por una cuestión de tiempo, pero ahora David va a dejar en una diapositiva los datos de contacto tanto de David como de Raquel, por si queréis escribirles, pues para que os puedan ayudar. Lo primero de todo, David y Raquel, daros las gracias porque, bueno, pues es verdad que es un tema que nos inquieta a todos y lo habéis explicado de una forma muy clara, así que os doy las gracias. Y vamos con la primera pregunta, que hay unas poquillas. ¿Qué tipo de capacitación necesitarían los empleados para adaptarse a estas nuevas normativas y sistemas? Bueno, la idea es que les hagamos más fácil la vida.
¿vale? No, no más difícil. ¿Vale? Y por tanto, la capacitación tiene que ser muy básica de cómo funciona la aplicación. Evidentemente, si hacemos cambios en un proceso, pues tienen que conocer cómo será ahora el proceso, pero pensando siempre que la aplicación o la plataforma les tiene que guiar en cuáles son los pasos que tienen que dar. Por tanto, capacitación en cómo funciona el proceso con la aplicación, que normalmente no es ni muy largo ni muy complejo. A ver, que me siguen llegando preguntas, lo siento, pero es que no nos da tiempo. ¿Qué características debería tener una plataforma de facturación electrónica para cumplir con la ley Crea y Crece? Bueno, en ese sentido, un poco lo que he dicho en este último tramo, ¿no? Bueno, tiene que proporcionar automatismo, tiene que proporcionar transparencia en el proceso, saber en qué estado está cada una de las facturas, en qué momento, tiene que proporcionar acciones manuales para poder asistir a ciertas circunstancias que igual los automatismos fallan o que igual tenemos prisa y lo queremos ejecutar ya y no nos podemos esperar al automatismo. Tiene que asegurar trazabilidad y tiene que asegurar, por supuesto, ¿no? Aparte de todas estas funcionalidades que digamos que no están dentro de lo que es la ley de Crea y Crece, pero sí que entendemos que tendría que hacerlo, tiene que cumplir con todo lo que se indica en la ley de Crea y Crece, por supuesto, ¿no? Poder recibir las facturas desde la solución, desde portales, poder enviarlas, poder firmar, poder convertir formatos, todo lo que hemos comentado. Ujú. ¿Cuánto tiempo puede durar un proyecto de este tipo? En un proyecto donde una empresa solamente quiere cumplir con la ley, es decir, no estoy pensando en la automatización, en la gestión y contabilización de facturas de proveedores, no debería durar mucho. Estamos entre, evidentemente depende, ¿no? Y no coger esto como, pero aproximadamente, pues estaría en 2 meses, entiendo, como muy máximo, dependiendo, por supuesto, también de la dedicación, ¿no? Que se tenga. Eh, un proyecto en la que se automatiza el proceso de gestión y contabilización de facturas, aunque aporta muchísimos más beneficios, ¿de acuerdo? Y te asegura el poder cumplir mejor, más y mejor con la ley de Crea y Crece, es un proyecto que dura más. Estamos hablando, podemos ya estar hablando de, claro, los tiempos pueden ser muy distintos en función del volumen de la empresa y de la complejidad de sus procesos, pero podemos estar hablando de entre 4 meses a un año. Yo personalmente he estado en proyectos que ha durado años. ¿Por qué? Porque eran muy complejos y porque donde abordábamos, digamos, ciertos procesos a lo largo del tiempo. Ahora nos centramos en automatizar este tipo de facturas, luego automatizar este otro. Y al final, bueno, te lo ves en perspectiva y el proyecto ha durado un año y pico. Sí, pero el beneficio que aporta, digamos, en ese sentido es mucho, ¿no? Es bastante, la verdad. ¿Vale? Ujú. ¿Entra a contar el countdown a partir de 1 de octubre definitivamente o todavía se retrasará? Bueno, A ver, nosotros una bola de cristal no tenemos, sí, pero lo que sí podemos decir es que está escrito en la publicación del reglamento, ¿vale? Y esto yo lo veo como un compromiso por su parte. Y nosotros apostamos de que sí, de que así será. Ujú. yo creo que lo que dice Raquel es muy importante, está escrito, pero además es más importante que no es la primera vez que está escrito. Es decir, hasta ahora el Ministerio nunca se había comprometido a una fecha. Es la primera vez que el Ministerio, bueno, de hecho, además, esto, la orden ministerial se entiende que quien se está redactando a través de la agencia tributaria también. Es decir, que hay un compromiso entre las partes de que será esta fecha. Después todo puede pasar, ¿no? Ujú. ¿Podéis explicar, a ver, voy a intentar redactar un poco esta pregunta que me ha llegado. ¿Podéis explicar casos de aceptación y rechazos parciales que suponen en la plataforma privada custodia de documentos 4 años, 6, según Código de Comercio? ¿Qué ocurre con los ejercicios con pérdidas? ¿Custodia de cuánto tiempo? Vale. A ver, yo creo que aquí hay dos preguntas, ¿no? Una es las Sí, aceptaciones o rechazos parciales y otro el tema de la custodia. eso Ejemplos de es. aceptaciones o rechazos parciales. Pues, por ejemplo, cuando en una factura tengo varias líneas, ¿no? Pues, por ejemplo, una factura de servicios informáticos, porque me cogen cerca, donde hay consultoría y formación,
y solo acepto la formación, porque la consultoría pues no estoy de acuerdo. Pues entonces hay una aceptación parcial. O en una factura de materiales donde detecto que el proveedor pues me ha enviado parcialmente una mercancía, no me la ha enviado totalmente. De 100 unidades que yo le pedí y que me está facturando, pues solamente me ha mandado 70, ¿de acuerdo? Con lo cual acepto las que he recepcionado, pero no el resto. Ejemplo de rechazo parciales, pues por ejemplo, y siguiendo el mismo ejemplo que estaba diciendo ahora, si en esa mercancía, pues además el precio no es el acordado, pues puedo llegar a hacer un rechazo parcial. O si en la factura de servicios, que decía de servicios informáticos, pues se me está facturando un servicio cuyo servicio pues no se ha ejecutado totalmente, sino que se ha ejecutado parcialmente, pues se podría producir un rechazo parcial, ¿vale? Esto en cuanto a lo que es los ejemplos de la aceptación o rechazo. En cuanto a la custodia, ¿vale? La ley de Crea y Crece, digamos que lo que obliga es que bueno, pues las facturas estén accesibles durante 4 años para los clientes. Además, relacionado con las penalizaciones o con las sanciones, si no se permite este acceso a las facturas, incluso para los clientes antiguos, ¿vale? Puede producirse una sanción en este sentido. Pero luego he visto que hay una pregunta en cuanto a las sanciones, la complementaremos después, ¿vale? Vuelvo a la custodia, la ley de Crea y Crece, con lo cual 4 años. La obligación fiscal, digamos que también pues, acompaña estos 4 años, pero hay una obligación mercantil, ¿sí?, que indica que son 6 años. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues el máximo, 6 años, ¿vale? Para Vale. contemplar tanto las obligaciones fiscales como las obligaciones mercantiles, es decir, el Código de Comercio. Ujú. ¿Hay régimen sancionador en borrador? ¿O no se habla nada de este punto del régimen sancionador? En la ley, ¿vale? No sé si lo hemos dicho mal, pero la ley habla de La un ley. régimen sancionador de hasta 10.000 euros, ¿vale? Sí que es cierto que el reglamento no especifica ni qué tipo de sanciones se van a aplicar, ni cómo, etcétera. Pero sí es verdad que la ley dice que va a haber un régimen sancionador de 10.000 euros por incumplimiento. Ujú. ¿Qué pasa con las facturas con vencimiento a 30 o 60 días? ¿Se contemplarán esos plazos? Y con las facturas que tenemos con la Administración, cuyo pago es un año después de haber presentado justificaciones, como por ejemplo con el KI Digital. Pues las facturas con vencimiento a 30-60 días, pues están dentro de la ley de morosidad. En principio no hay ningún problema. Eh, Las facturas con la administración, bueno, tenemos que decir que toda la ley de Crea y Crece afecta a transacciones B2B, ¿sí?, donde el emisor y el receptor están en España. Es decir, que no afecta a las facturas que se mandan a la administración pública, que sería B2G. ¿Sí? A la administración pública, bueno, pues ya desde el año 2015, creo recordar, que es obligatorio la emisión de la factura en formato electrónico estructurado, a través del FACE o no, ¿vale? Pero digamos que es otro capítulo. Estamos en una ley que aplica, digamos, a transacciones B2B, entre empresas o profesionales, pero no con la administración pública, porque sí, es un mundo aparte y el tema de pagos ahí es un... Nos metemos en la boca del lobo. Ujú. ¿Ya están definidos todos los ficheros, plataforma pública, etcétera? ¿O todavía podemos esperar cambios en las estructuras de ficheros antes de la publicación de la orden ministerial? A ver, la estructura la tenemos, eh, vuelvo a decir, no tenemos una bola de cristal. La estructura la tenemos, la estructura la han publicado. Hay documentación que si queréis, pues cuando os mandemos la documentación os lo podemos facilitar, donde se ve claramente la estructura. Yo lo cogería como casi al 100%. Evidentemente no pongo la mano en el fuego. Nosotros mismos hemos pasado por las experiencias del SI, de Ticket Buy,
bueno, donde hasta que no llega un punto de madurez, evidentemente las cosas pueden cambiar, ¿de acuerdo? Pero entiendo que la estructura que han publicado pues se acerca en un porcentaje muy alto o debería acercarse en un porcentaje muy alto a lo que definitivamente será. Luego ya estarán las pequeñas excepciones y ya más enfocados a casos concretos, ¿no? Que se tiene que mandar de una forma, se tiene que mandar de otra, o ciertas peculiaridades en cada uno de los campos, ¿no? Que si me lo mandas en blanco o me lo mandas a cero, que parece lo mismo pero no lo es, eso ya es ahondar un poco más a nivel de detalle, ¿no? Pero entendemos, resumiendo, que sí, que tendrá que ser se acercará mucho a la definitiva. ¿Mm? Ujú. Nos insisten sobre la respuesta de la custodia en casos de pérdidas que no se sienten respondidos, por si podéis concretar. Perdona, ¿me puedes repetir, Mar? Sí, es con respecto a la pregunta de las custodias. A ver, que si podéis explicar casos de aceptación y rechazos parciales que suponen en la plataforma privada custodia de documentos de 4 años, 6. ¿Qué ocurre con los ejercicios con pérdidas, custodia de cuánto tiempo? Bueno, nuestra recomendación, mi resumen es que hay diferentes leyes que contemplan diferentes tiempos, 4 o 6 años, y que para contemplar, digamos, la obligación, tanto desde un punto de vista fiscal como desde un punto de vista mercantil, pues entendemos que la custodia tiene que ser del máximo, que es lo que rige el Código de Comercio, y son 6 años. Ujú. Vale. ¿Las empresas con ventas de menos de 8 millones pueden empezar a aplicar la facturación electrónica el 2 de octubre, si es que la orden está publicada? Si la orden Eh, se ha publicado en este octubre, el octubre de 2027, podrían empezar a hacerlo, sí. Ujú. ¿Cómo de forma afecta la voluntaria. emisión? Perdón, que voy ahí en plan rápido por intentar meter las que pueda. Perdón, perdón. Pero Sigo. sí comentabas tú algo, Raquel. Sí, no, 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 ya está, perdón, perdón. Vale, vale. Voy con la siguiente. ¿Cómo afecta la emisión de tickets cuando las ventas son desde minoristas a clientes finales? Ejemplo, tiendas, mercados, restaurantes, etcétera. Vale, esto tampoco está contemplado en la ley porque son transacciones B2C de cliente final y, insistimos, la ley de Crea y Crece aplica en cuanto a factura electrónica a transacciones B2B entre empresas y profesionales cuando el emisor y el receptor son en ámbito nacional. ¿Vale? Es decir, que incluso en la ley de Crea y Crece podemos seguir recibiendo facturas en formato PDF de nuestros proveedores extranjeros, sean intracomunitarios o del resto de países. O incluso tendremos que pues, emitir las facturas a clientes extranjeros. Quiere decir que eso es importante, no saber cuál es el marco de aplicación. Aquí no entra la administración pública, no entra el cliente final. Ujú. ¿Podéis poner un ejemplo de aceptación parcial y otro de rechazo parcial en la plataforma privada y sus consecuencias en la pública? Y sus consecuencias en la pública. A ver, ejemplos de aceptación parcial y rechazo parcial, ¿vale? Em, es lo que os he comentado. Desde un punto de vista, imaginaros una factura de servicios donde hay una parte de, decía yo, consultoría y formación, ¿vale? Y bueno, pues solo se acepta la formación. Muy bien, pues notifico la aceptación, ¿de acuerdo? Y la aceptación la tengo que notificar pues a la plataforma de facturación del emisor de la factura, si es que esa factura pues se ha emitido desde o se ha llegado desde la plataforma de facturación privada del emisor de la factura, ¿de acuerdo? Pero también tengo que notificar, digamos, a la solución pública, ¿vale? Lo que no tengo que notificar a la solución pública son los rechazos. Es decir, en cuanto a las notificaciones, la aceptación rechazo desde una plataforma de facturación privada del receptor de factura se tiene que notificar a la plataforma privada del emisor de la factura, tanto la aceptación como rechazo como el pago, pero las notificaciones a la solución pública
hay un pequeño cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el rechazo no se tiene no se tiene que notificar. El pago sí, por supuesto, el pago sí, ¿vale? Y si no viene una factura rectificativa, se entiende pues que esa factura, entiende la solución pública, que esa factura ha sido aceptada. Ujú. Puedo Vale, utilizar las... Raquel, sí, Perdón. perdona, Mar. No, no, Raquel, no. corrígeme si lo digo mal. Igual la pregunta va en la obligatoriedad o no de notificar la aceptación y el rechazo parcial. Y corrígeme, Ah, digo mal, pero entiendo que el rechazo parcial, la aceptación o rechazo parcial, no hay que es opcional, notificarlo. Lo que hay es que hacer, opcional. igual Eso es. la... Obligatorios, eso es. Obligatorios son aceptación, rechazo total y pago total. Estos son los tres obligatorios. Y luego, evidentemente, hay notificaciones opcionales. Sí, puede ser esa la interpretación. Sí, son Ujú. opcionales. Porque como insistían, igual es que Sí, sí, estábamos... sí, sí, sí. Igual sí, igual sí. ¿Puedo utilizar la solución pública como interconexión con los proveedores? Sí, si quieres respondo Es yo, que de hecho Raquel. es para eso. Sí, sí. Sí, pero de hecho ya hemos explicado que utilizar solo la solución pública tiene muchas limitaciones. Entonces, ¿la puedo utilizar? Sí, pero no te Ujú. va a permitir mejorar los procesos, etcétera. Entonces, esto es Sí, evidentemente una decisión que, como ha dicho Raquel, es válida, pero que hay que sospechar pros y contras, ¿no? Es decir, si sí, tienes... sí. Por supuesto. Yo emisor de factura dejaré la factura a la solución pública y ya está. Y aquí acaba mi trabajo. O sea, a diferencia de lo que ocurre ahora, ahora las empresas mandan, hacen llegar pues, a través de portales, a través del correo, pues, de las comunicaciones que sean, pero hacen llegar esa factura directamente al destinatario. Ahora no será así. Ahora lo que se va a hacer es dejarlo a la solución pública y el receptor de la factura ya se encargará de pedir a la solución pública, incluso las empresas como receptores de facturas también deberemos solicitar a la solución pública, pues qué facturas hay para mí, qué facturas me han mandado mis proveedores para mí, ¿de acuerdo? Ujú. Es un Importante que repositorio y es un canal de comunicación. Ujú. exacto, la solución pública no automatiza, no comunica, no alerta, no convierte, Claro, ¿vale? Es decir, Ujú. que sí. es solo para dejarla ahí y que la administración la hace. Y Claro, Vale, que es necesario enviar anexos y, bueno, pues eso sí que se tendrán que mandar directamente porque no se podrá hacer a través de la solución pública. Es algo que, pues igual una plataforma privada sí que te puede proporcionar. Miramos contras y beneficios, ¿no? ujú. Vale, a ver, como estáis viendo, nos vamos de hora. Voy a intentar decir las dos últimas preguntas. Pido perdón de nuevo a nuestros asistentes porque sé que se quedan bastantes en el tintero, pero bueno, vuelvo a recordaros que ahí tenéis los datos de contacto tanto de David como de Raquel, pues bueno, por si nos pueden ayudar. no, A ya ver. contestaremos cuando enviemos la documentación, vendrán también respondidas las preguntas que no hayamos podido. Vale, Sí, y luego también lo mismo, bueno, pues cuando puedan ver de nuevo la grabación de la jornada, pues sirve de aclaración. La siguiente pregunta dice, ¿existe ya algún ejemplo de estas facturas para ver qué requieren o algún ejemplo de plataforma de facturación donde se pueden conseguir los códigos? no entiendo bien qué ejemplo, perdona, igual tú, David, algún ejemplo de facturas para ver qué Supongo que requieren, para ¿no? ver el formato de cómo son, Ah, pero sí. entiendo, ¿eh? Pero si queréis la emplazamos, la dejamos Sí, yo ahí en creo que igual stand-by. aquí mejor la respuesta porque podemos adjuntar alguna imagen en diferentes formatos, en formato factura, en formato VL, porque hay cuatro formatos establecidos en la ley. Entonces yo creo que igual aquí, más que verla ahora en online, que os puedo enseñar, por correo o cuando contestemos igual podemos poner alguna imagen. Ya lo Ujú. siento. Vale. ¿Qué formato tiene Ticketbuy o Nat Ticket? No, ¿Qué formato Ticketpay, tiene?
Sí, como lo he mencionado yo, lo digo. Ticket Buyer o una ticket no establecen el formato de la factura. Puede ser una factura en PDF, una factura en formato electrónico, etcétera. Lo único que establecen es que hay que poner un código. Bueno, establece más cosas, pero respecto a la factura, que es que hay que poner un código en la factura. Si es en formato PDF o papel, un código QR. Una ticket se está acabando de definir todavía, suponemos que sería igual. Y si es en formato electrónico, un código numérico. Pero no determina cómo tiene que ser la factura desde el punto de vista de su formato. Ujú. Y ya la Pues, última, ¿eh? Esta vez ya sí que sí. ¿Qué pasa cuando se recibe una factura en PDF porque el proveedor factura menos de 8 millones? ¿Se ha de enviar su aceptación y su pago a la solución pública? eh, no, 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 no. Será para aquellas facturas recibidas en formato electrónico estructurado. Ujú. ¿Por qué? Vale. Porque será esa factura ya la tendrá cuando el emisor la ha emitido, ya se habrá mandado a la solución pública y por tanto, cuando nosotros desde un punto de vista de receptor de esa factura notifiquemos la aceptación, rechazo o pago, ya sabrá de la existencia de esa factura. Una factura que una empresa que factura menos de 8 millones de euros la emite en formato PDF, la solución pública no la conoce. No hay Ujú. aceptación, no hay notificaciones hasta que no aparece la factura en formato electrónico estructurado. Ujú. Bueno, pues ahora sí, sé que este tiempo para un tema que genera tanto interés y tantas dudas se queda corto, pero bueno, es el formato y el tiempo que tenemos, así que disculpas a todo el mundo, a los asistentes, a vosotros, David y Raquel, porque sé que también os gustaría responder a todas esas preguntas en directo, pero bueno, es lo que tenemos y bueno. Pues daros las gracias, tanto Raquel como David, bueno, pues por explicarnos todo esto de una manera tan clara, insisto, aunque nos falta tiempo. Y bueno, a todos los asistentes daros también las gracias y como siempre hacemos, os invitamos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar todo lo aprendido hoy pues en vuestro día a día y aprovecho este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas tenemos programada otra para el próximo martes, día 23 de junio, con el título Inteligencia Artificial a coste cero. En el mismo horario de 10 a 11 y podéis inscribiros a través de la agenda de Cámara de Comercio de Madrid o la nuestra de TIN Negocios. Pues sin más, un placer. Muchas gracias a todos y hasta la próxima y feliz día. Gracias. Gracias.